Queridos y queridas todos, muy buenos días. Estoy aquí desde mi almacén del folclor poético. Aquí estoy llena de artículos y recursos de nuestro querido patrimonio cultural. Bueno, estaba yo trabajando cuando de repente sentí que tocaron a la puerta. Abrí y estaba mi amigo el cartero, que aún pasa por estos lados, y me entregó un sobre. Y cuando lo abrí, ¡oh!, me encontré con una linda sorpresa. Era una invitación de la señora Begoña Faúndez, directora del taller Cuentacuentos del Maipo. ¡Qué interesante!, dije yo. Sí, y me invitaba a hacer una capacitación para los más de 100 voluntarios de la zona del Maipo. Es decir, esa maravilla que realizan visitando los colegios vulnerables de Buin, de Paine y de Calera de Tango. ¿Cómo no voy a aceptar?, dije yo. Obviamente, además que ahí tiene que haber una tremenda riqueza cultural. Así que nos pusimos de acuerdo y bueno, también gracias a la Corporación de Empresas del Maipo, que realiza varios programas, llegamos a un acuerdo para que yo pueda entregarles a ustedes mis conocimientos y así ustedes puedan seguir encantando con el cuento y otras sorpresas más a todos esos niños de esas escuelitas vulnerables. Cuentan con toda mi admiración, el voluntariado, generosa entrega de amor. Bien, entonces ahora vamos a continuar con esta capacitación. Yo le puse el título de El folclor, un recurso renovador en la narración oral y escrita. ¿Sí? Y les quiero explicar un poquitito mejor por qué ese título. Bueno, en realidad el folclor como ciencia es un recurso que ha existido desde siglos. ¿Por qué digo yo renovador? Porque pienso que con todos esos recursos que nos entregan nuestras raíces, nuestra identidad y nuestros valores, debemos volver a entregarlos, en este caso, a aquellos que nos escuchan cada semana cuando ustedes llegan, y que se transforme en ustedes en un recurso que renueve su quehacer en las aulas. Y vamos a seguir caminando en esta capacitación porque lo que les vengo a entregar hoy día es ni más ni menos que un tesoro. Sí, un tesoro que yo encontré ya hace varios años atrás, que fue un regalo. Y ese regalo es el que quiero entregarles hoy a ustedes. Y lo primero que tenemos que ver, ¿no es cierto?, es que, bueno, ¿qué significa la palabra folclor? Para que podamos partir desde allí aprendiendo. La palabra folclor viene de Inglaterra, por eso que al principio se escribía con K, folklore. Pero después la Real Academia Española la cambió
y ahora se escribe con C. Sir William Thoms la definió en el año 1847 y él dice la palabra folclore, que ustedes estarán viendo en su video, la podemos dividir en dos. Por un lado queda folk y por el otro lado queda lore. ¿Y qué significa folk? Ni más ni menos que gente, pueblo. Y lore significa saber enseñar. Entonces, piensen unos segundos. ¿Qué podría significar la palabra folclore? Exactamente, el saber del pueblo, el saber de todos nosotros que constituimos, en este caso, el pueblo de Chile. ¿No es cierto? Entonces, quiere decir que todos nosotros tenemos una sabiduría. ¿Han escuchado esa palabra? Sabiduría popular. O sea, que todos somos sabios, porque nos ha sido entregada esta sabiduría desde que estábamos en la guatita de nuestra mamá. Sabiduría popular que se ha ido transmitiendo de generación en generación a través de todos los tiempos. Y para que vean ustedes y que no se les olvide de que todos tenemos una sabiduría popular, imagínense que de repente sentimos un dolor de estómago. No hay una farmacia cerca, no hay un doctor a quien preguntar. ¿Qué hacemos muchas veces? Precisamente recurrimos a las hierbas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el boldo, otra, la menta, otra, la manzanilla, manzanillón para las penas del corazón. Perfecto. Ahí entonces hay una demostración de sabiduría popular. Porque para poder llegar a la conclusión de que esa hierba sirve para el dolor de estómago u otras dolencias que podamos tener, pasaron muchos años. Quizás cuántas hierbas se comieron y cuántos se envenenaron para llegar a la conclusión de que esa hierba servía para tal enfermedad. Sabiduría popular. Y así, en todas las cosas del folclore, existe detrás aquella sabiduría. Por lo tanto, para que no se les olvide jamás, folclore es la ciencia de la sabiduría popular. Y con este ejemplo de las hierbas, pienso que puede quedar para siempre impreso esta definición. Bueno, vamos a seguir avanzando. Y decimos nosotros, como un refrán que dice por ahí, que también son del folclore y de la sabiduría, no todo lo que brilla es oro, precisamente, no todo lo que brilla es oro. Entonces, no todo es folclore, obviamente. El folclore tiene sus propias características. Para que un hecho sea del folclore, tiene que tener estas características. Pensemos en las hierbas que estábamos hablando medicinales. Bueno, para que sea un hecho folclórico, en primer lugar tiene que ser anónimo, o sea, no tiene un autor conocido, nadie sabe de quién empezó y ¿cómo se llama? Se dio cuenta de que aquella hierba servía y otros pastos no. Por lo tanto, es anónimo, no tiene un autor conocido. Es funcional, cumple una función, ¿no es cierto? ¿Cuál sería en este caso?
sanarnos. Perfecto. Además, se, a través de la oralidad lo vamos transmitiendo. A mí me llega, yo te lo entrego, y así se va transmitiendo por todos los lugares. Es empírico. ¿Por qué? Porque está basado, ¿no es cierto?, en algo que es una experiencia personal. ¿Ok? Y además va evolucionando constantemente. Pensemos un poco en las mismas hierbas. Antes tenía que tener yo un patio, o ir donde el yerbatero, personaje popular maravilloso que aún existen, los he visto en las ferias o en algunos lugares, por ejemplo, en los centros de las ciudades. Pero también ahora podemos tener como 10 hierbas en la casa. ¿Por qué? Porque como ha ido evolucionando, ahora vienen en una cajita y yo las puedo sacar y tomarme mi hierba en mi casa. ¿Está claro? Esas son las características entonces de esta ciencia maravillosa, transversal, lúdica, entretenida, creativa, terapéutica, como irán viendo ustedes, ¿no es cierto?, que ayuda al desarrollo, integral del niño, del adulto, del anciano, porque es transversal. Bien, y ahora les quiero entregar el primer regalo de esta capacitación, porque esto es una caja de sorpresas. Y el primer regalo de esta capacitación viene de la mano de lo que es la funcionalidad del folclore. Claro, ya veíamos dentro de las características que el folclore tiene una función. Y aquí vamos a ver dos funciones importantísimas. Una es la función material y la otra es la función inmaterial. Y de estos dos cuadros que ustedes van a ver en su video, nosotros podremos sacar miles, pero miles de ideas. Pero antes de eso, quiero comentar algo. Yo pienso que nosotros y ustedes, los cuentacuentos, tenemos una labor más amplia aún que el solamente contar. No es una obligación, pero si estamos en los lugares en que podemos practicar, es muy interesante. Y esto de los que les quiero hablar es simplemente de que nosotros como cuentacuentos, narradores orales, estamos fomentando la lectura, llegamos a los lugares, animamos a leer. Bueno, nosotros podemos ser unos recopiladores, ¿sí? Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que podemos hacer un trabajo hermoso sobre ustedes, sobre todo ustedes que están en esas comunas. Porque recopilar no es más que reunir cosas dispersas para juntarlas bajo un criterio que da unidad al conjunto. Y aquí quiero hacer quiero mostrarles, a propósito de eso, que fue mi primer libro, ¿no?, de recopilaciones. Yo en ese momento era educadora de párvulos y bueno, y tenía que tener material. Y como no era una época tecnológica, tenía que escribir. Y se me ocurrió entonces y comencé a escribir lo que escuchaba, lo que me contaban, en fin. Y así fue recopilando, y ese libro pasó a ser mi compañero en el aula.
Porque yo pienso que el folclore no solamente debe estar en septiembre, con sus bailes maravillosos, con su comida exquisita y con su música alegre. No, yo pienso que el folclore debe estar en el aula en forma permanente. Y nosotros, los que podemos ir a contar, también de vez en cuando incorporarlo, ¿no es cierto?, a nuestro quehacer. Y entre medio, disculpen, se me había olvidado presentarme. Como este tema me apasiona tanto, se me había olvidado. Breve, mi nombre, Verónica Herrera Vélez, de profesión, educadora de párvulos. Además, soy narradora oral, recopiladora precisamente del folclore infantil y capacitadora en el tema de la educación y de la narración. Bien, y ahora entonces podemos seguir adelante. Les decía que en todos nosotros y en la comunidad pueden haber recopiladores. Entonces, la labor no es solamente recopilar, sino que además rescatar, poner, ¿no es cierto?, estos recursos que hemos encontrado al servicio de. Y tampoco nos sirven mucho de tenerlos en los libros. Yo tengo varios libros ahí. Pero esos libros son, claro, algunos para los niños y otros para mí, ¿no es cierto? Para buscar, crear, en fin. Y ahí está la labor. Cuando llegamos entonces a la activación. Vamos a hacer una prueba. Piensen ustedes en un juego. Listo. Me acabo de dar cuenta que todos los juegos que cada uno de ustedes dijeron eran del folclore. Increíble, claro. Y saben, no es tan increíble, porque no me ha pasado una vez, sino que me ha pasado todas las capacitaciones que he hecho. ¿Y eso qué significa? Que los tenemos aquí, guardado en la memoria, aquí, en los afectos cuando jugábamos. Por eso que salen, porque lo tenemos en el ADN. Entre paréntesis, estaría muy bueno que nosotros, cada vez que vayamos a un lugar, llevemos un juego, porque se están perdiendo. La tecnología, contra la que no estoy para nada en contra, digamos, porque nos ayuda muchísimo, pero también ha jugado un rol no tan positivo en todo esto del jugar, el de encontrarnos, el de socializar con los demás. Así que sería muy interesante que ustedes cada vez que van a contar podrían llevar un juego. Bien, entonces nosotros somos, ¿no es cierto?, animadores a la lectura, hacemos fomento lector, pero también nos podremos transformar en unos recopiladores. Y después me cuentan o me mandan por correo las recopilaciones que hayan podido hacer en esa zona. Y vamos a hacer un ejemplo para que nos quede un poco más claro esto del fomento lector a través del folclore. Yo voy a decirles a ustedes una adivinanza. Y dice así: tiene hojas sin ser árbol, habla sin tener voz. Si me abren no me quejo. Adivinen, ¿quién soy yo? Precisamente, mis amigos, el libro, como este que tengo yo aquí. Sí, señores. ¿Saben ustedes cómo se llama este libro? Miren, este libro se llama Cachipún. ¿Y qué es lo que es Cachipún? Un juego. ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a jugar contra ustedes.
Si ustedes me ganan, yo les muestro qué es lo que hay adentro de este libro. Y si ustedes pierden, bueno, me lo llevo. Vamos entonces, manos atrás, y vamos a decir a la 1, a las 2 y a las 3, ¡cachi! ¡Pum! ¡Ja, ja! Ganaron ustedes. Bien, entonces les voy a mostrar que aquí adentro de este juego, de este libro, perdón, que tiene el nombre de un juego, voy a encontrar adivinanzas, trabalenguas, rimas y juegos. Sí, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si a ustedes les gustan todo esto que nos regala Cachipún, yo lo voy a dejar aquí, en la biblioteca o en el aula. ¿Para qué? Para que ustedes puedan encontrar aquí adentro más juegos, más adivinanzas. Y se lo voy a dejar a la tía o al profesor. Así que con ustedes se queda Cachipún. Bien, con esto quería demostrar, ¿no es cierto?, lo que recién estaba hablando. Estamos fomentando la lectura, animándolos a leer ese libro, que es un libro que contiene hechos del folclore, que no contiene cuentos, porque nosotros los contadores de historia no solamente tenemos que contar cuentos, mitos, leyendas, hay hermosos libros, hay libros ilustrados, en fin, pero nosotros basta que lleguemos con la palabra, ¿cierto? Con la imaginación, con el sentimiento, porque además de todo, el folclore es gratuito, ¿sí? Bien, y vamos a seguir adelante. Como bien les decía, hay un folclore funcional que es material e inmaterial. Cuando hablamos de inmaterial, no estamos más que hablando de o espiritual, que es perceptible mientras se produce y que dice relación con los conocimientos, la historia, los cantos, en fin. Y cuando hablamos de material, estamos hablando de corpóreo, concreto, como la casa, la alimentación, el vestuario. Y voy a hacer una prueba para que ustedes me digan y piensen y me digan a través de esta canción que vamos a cantarla acompañada de mi querida, que se las presento, se llama Alejandrina, por mi abuela. Y yo voy a cantar una canción bien conocida y ustedes me van a decir dónde estaría lo material y lo inmaterial en este acto del folclore que voy a realizar ahora. Estaba la rana sentada cantando debajo del agua, gua, gua, gua. Cuando la rana salió a cantar, vino el sapo y la hizo callar. El sapo a la rana que estaba sentada cantando debajo del agua, gua, gua, gua. Cuando el sapo salió a cantar, vino la araña y lo hizo callar. Gracias, Alejandrina. Bien, entonces díganme ustedes, ¿qué es lo que sería lo representativo aquí del folclore material? Sí, precisamente, ella la más bella, Alejandrina, un objeto concreto, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sería lo inmaterial? La canción, estaba la rana sentada cantando debajo del agua. ¿Se entiende? Bien, entonces vamos a seguir avanzando, porque aquí está, como les decía,
el primer gran regalo para ustedes. Es como tener un cuaderno de recetas donde yo voy a sacar de repente de aquí una, de acá otra, y le voy a poner distintos aderezos. De eso se trata. Esa ensalada está muy rica, pero yo creo que quedaría mejor con un poquito de limón de pica, o si no le ponemos unas aceitunas, en fin, de eso se trata, de que ustedes puedan ampliar, ¿no es cierto?, su contar con todos estos regalos de estos elementos que nos va a entregar el folclore material o inmaterial. Y vamos a ver el primero de ellos, que es el folclore inmaterial. Como pueden ver ustedes en su cuadro, tiene una función, sirve para algo. Bien. Y en este caso tiene una función amenizadora. ¿Por qué? Porque es recreativo, es lúdico y es entretenido. Entonces yo puedo, sí puedo, adaptar mis cuentos y ponerles, por ejemplo, música. Claro, si tiene una guitarra, yo la toco con solamente 6 posturas. No soy músico, pero también puede de repente, sí, por ahí puede tener algún instrumento que a usted le ayude a tener algunas atmósferas sonoras. Perfecto, ¿no es cierto? Danza. ¿Cómo vamos a danzar? Perfectamente, ya nos vamos a ir dando cuenta que también cuando vamos a contar podemos danzar, porque a lo mejor nuestro cuento nos está llevando a algún lugar donde podemos finalmente terminar danzando. Las fiestas, están las costumbres, están los juegos, como ya les he hablado, maravilloso que los puedan volver a rescatar ustedes y dejarlos en los patios de esas aulas o en las mismas aulas que tienen espacio suficiente. Los deportes, las adivinanzas, pero también hay un folclore cognoscitivo, donde están los mitos, las creencias, la medicina popular, como veíamos con las hierbas. Y hay también uno empírico racional, como por ejemplo, y esto queda pero muy bien y es muy entretenido, y si ustedes pueden hacerlo, recopilar, sería fantástico, que son ni más ni menos que los refranes. 1, 2, 3, piensen en un refrán. Yo me acordé de uno que dice así: agua que no has de beber, déjala correr. Bien. O como decía una amiga mía, pero por lo menos ensúciala. Bien. Perfecto. Al ojo del amo, engorda él. En casa de herrero, cuchillo de... Todos esos refranes que no son más que una enseñanza didáctica filosófica de la vida, de la sabiduría popular. Los podemos emplear tanto para jugar con ellos, tanto para recopilar, como para introducirlos, ¿no es cierto?, dentro de un cuento. Y aquí tenemos otras cosas más, en la función inmaterial, en la comunicativa, por ejemplo, las payas, por ejemplo, la mímica. Otro, los dialectos. En Chile hay lugares donde se hablan otros dialectos y tenemos que conservarlos, ¿no es cierto? Entonces es muy importante. Los pregones, eso que cuando vamos a la feria, de repente sentimos por ahí, sobre todo cuando hace frío, de repente hay uno por ahí instalado en su carrito y nos dice: a la rica sopa y pilla, calentita la sopa y pilla caserita, pasadita y sin pasar. No solamente eso, el que vende las papas, los limones, en fin. Imagínense qué maravilla, hacer una sesión de pregones o poner un pregón en un cuento. Porque además detrás de cada pregón, ¿qué es lo que hay?
un personaje popular. Sí, pues mis amigos, interesante de conocerlo, porque cada zona además tiene sus propios personajes populares. Entonces ya se nos amplía el contar y el qué hacer, ¿no es cierto? También tenemos los toponimos, muy importantes. De repente vivimos en un lugar, nacimos en el lugar, pasan muchos años y no sabemos por qué se llama así. Los toponimos le dan el nombre a los lugares donde vivimos, muchas veces en dialecto. A ver, a mí me gustaría saber por qué significa Buin, por qué se llama Calera de Tango, por qué se llama Paine, que además tan conocido que es por las ricas sandías. Muchas veces no lo sabemos, ni lo saben los mismos que viven ahí. ¿Cuántas veces pasamos por yo que soy de Santiago, perdón, frente al Manquehue y no tengo idea lo que es Manquehue? Lugar de cóndores. O sea que hay una historia ahí. Me tomo el bus para ir a Vitacura y me vuelvo por Apoquindo. ¿Y qué es lo que es eso? Nombres de caciques. Y detrás de todo eso, ¡ja! Hay un cuento. Así que también aprovechenlo. Y por último tenemos la poesía, la leyenda, los cuentos, el teatro, los chistes. Estamos muy necesitados en este momento, mis queridos amigos del humor. Todos lo estamos pasando no muy bien, pero tenemos que tratar de pasarlo lo más bien que podamos. Y justamente el humor debe estar siempre presente. Chistes, que los inventen o que los lleven. Ojalá, deben ser blancos, sí, por supuesto, ¿no? Como aquellos, por ejemplo, me acuerdo de los colmos. ¿Se acuerdan de los colmos? Ese mismo, claro. Dice, ¿cuál es el colmo de un abogado? Perderla en el juicio, pues. ¿Cuál es el colmo de un bombero? Apagar el incendio con galletas de agua. Son cosas simples, pero que nos hacen reír. Bien, y vamos a pasar entonces ahora a lo que es el folclore material. Ahí tenemos todo lo que es artesanal. Por ejemplo, yo puedo estar en el lugar y contar una historia a lo mejor, de una gallina, pero no es, y yo tener presente el día que voy, llevar esta gallinita. Esta no es una gallinita cualquiera, es una gallinita artesanal, maravillosa, ¿no es cierto? Entonces, también la ponemos como compañía, pero a la vez podemos hablar sobre esta artesanía, como en el caso de ella que guarda un huevo. O también podemos utilizar, como por ejemplo los tejidos, aquí ustedes pueden ver, ¿m? Y aquí también hay historia, en la indumentaria, en el vestuario, en lo habitacional, en los vehículos, en la embarcación. Bien, este es el primer regalo, inmenso, maravilloso, tienen pero para miles de actividades y recursos que pueden emplear. Entonces, como no hay nada mejor que las cosas mostrarlas, yo voy a hacer lo siguiente. Les voy a contar un pedazo de cuento porque no tenemos tanto tiempo, ¿no es cierto? No lo, en donde yo, que es como siempre lo hago, cuando cuento, cuando narro, siempre saco cosas de este tesoro y los incorporo en mi narrar. ¿Para qué?
obviamente, por un lado, para hacerlo más ameno y entretenido. Por otro lado, para incorporar cosas que yo quiero que los niños no olviden y los aprendan, para que se produzca esto de seguir transmitiendo de generación en generación, para que amen nuestras raíces. Entonces voy a ocupar un cuento bastante conocido, seguramente por todos ustedes, que se llama La tortilla corredora. Es una tortilla que es tan rica que todo el mundo se la quiere comer. Y obviamente ella no quiere que se la coman. Así que mi cuento aderezado con estas funciones materiales e inmateriales va a quedar así y ustedes después me van a decir qué es lo que le incorporé. Estaba la señora María, oiga, haciendo una rica tortilla de campo en la cocina. Estaba con el uslero en mano, amasa que amasa. Y como ella era muy alegre mientras hacía esta labor, cantaba así. Doña Catalina Ina era una señora ora que se confesaba cada media hora. En eso que estaba amasando cuando de repente aparecieron los 7 chiquillos corriendo y el marido. Y le dijeron, mamita, ¿está lista la tortillita? Y ella les dijo, no, pues, ¿no ve que estoy amasando? Todavía tengo que meterla al horno de barro. Cuando sientan ese olor exquisito, vengan. Y ahora, chiquillo, vayan a jugar. ¿Sí? Metió la tortilla en el horno de barro y al rato salió un olor exquisito. Cierren los ojos. ¿Lo sienten? Y ahí llegaron corriendo los 7 chiquillos y el marido y le dijeron, mamita, ¿está lista la tortillita? Vamos a ver, dijo ella. Entonces abrió la tapa del horno de barro. Y ahí estaba ella, exquisita, olorosa, crujiente y sabrosa. Los chiquillos abrieron los ojos así y la boca también. Y la tortillita al verlos dijo, no quiero que me coman. Entonces pegó un brinco, pegó un salto y se fue corriendo como alma que se la lleva el diablo. Y mientras corría cantaba así. Rueda que rueda la tortillita, corre que corre sin descansar. Rueda que rueda la tortillita, corre que corre sin descansar. Y de los 7 chiquillos del marido y de la señora María, se logró arrancar. Muy bien. Ahí tenemos una tortilla renovada. No la receta, no, porque eso es lo que más interesa, que no se pierda. Dígame ustedes entonces, ¿qué incorporé yo de este folclor material e inmaterial y le puse ese cuento? Música, con la guitarra. Pero si no tengo guitarra, hasta con las palmas da lo mismo. Perfecto. ¿Qué más? ¿Sí? Hablé de un uslero, que a lo mejor ya nadie lo conoce. Dije tortilla de campo. ¿Y la metimos dónde para que se cocinara? En un horno de barro. ¿Y qué hacía la señora María mientras uslereaba? Cantaba. Sí. Doña Catalina Ina.
¿Y qué hizo? Cuando salió corriendo, la tortilla se fue corriendo como alma que se la lleva el diablo. Le incorporamos ese dicho. ¿Se dan cuenta? Y no solamente eso. Cuando yo termine mi relato, ¿qué puedo hacer? Puedo invitarlos a todos a jugar. Porque eso que cantaba la señora María, doña Catalina, Ina, es un juego de palmas que dice: doña Catalina, Ina, era una señora, ora, que se confesaba, aba, cada media hora. Entonces esta vez mi cuento queda distinto. Y yo estoy, ¿no es cierto?, incorporando todos estos hechos materiales e inmateriales. Y tal vez puedo pedir que la próxima vez que voy a venir, porque ustedes van, no sé si semanal o quincenalmente, les puedo llevar yo una tortillita de campo para que la prueben. O les puedo pedir que la próxima vez que yo vaya, averigüen por ahí la receta de las tortillas de campo. Porque tal vez si el colegio o la escuela donde yo voy tiene una cocina, hasta la podemos hacer. De eso se trata, mis amigos. Bien. Vamos a seguir avanzando porque aún nos queda esta parte que es extraordinariamente, por lo menos para mí, un tesoro. Una caja de Pandora, que cuando la abro me encuentro con una riqueza y una variedad de recursos maravillosos. Precisamente aquí es donde nosotros, a través de la palabra, podemos jugar con ella y encantar, y además acompañarla de los libros. Entonces vamos a pasar a lo que se llama y que da el nombre a mi almacén, el folclore poético. ¿Y qué es lo que es el folclore poético? Lo leerán ustedes ahí. Es un rubro de la cultura folclórica de la belleza inmaterial, cuyas creaciones están sujetas a una métrica, sí, eso es importante, a una medida literaria, siendo su conformación en base a versos. Y allí tenemos nosotros entonces lo que llamamos el cancionero infantil, que no es solamente de música, no. Y este cancionero infantil extraordinario tiene 13 recursos del folclore poético. 13. Maravilloso. Número de la suerte. Abramos entonces esta caja de Pandora y veámonos con qué nos vamos a encontrar. Ustedes verán ahí que lo que primero dice ahí dice cuentas. ¿Sí? Cuentas. ¿Qué es lo que son las cuentas? No, pues no son las cuentas que pagamos todos los meses. Esas son otras. Estas son entretenidas y agradables. Es una especie poética con amplia libertad de rima y metro. Sirve para contabilizar personas u objetos de preferencia en juego. Generalmente no lleva música, pero sí ritmo. Y yo voy a decir una y van a decir ustedes, ya me acuerdo. Claro que sí, pues se van a acordar porque lo tenemos, como decía muy bien, en nuestro ADN, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos contando y de repente, por ejemplo, queremos hacer un juego o de repente una adivinanza y todos quieren participar y todos y se dan un tremendo barullo que puedo hacer yo. Ajá. Simplemente digo, momento, esto lo va a solucionar una cuenta.
porque es un recurso mágico. Yo lo he comprobado un montón de veces, porque no soy yo la que elijo, sino que es la cuenta. Entonces yo digo así, por ejemplo, NTN tú, ¿se acuerdan? Capenanenú, muy bien. NTN tú, Capenanenú, Tizafatúmbala, para que salgas tú. Ahí está, ¿no es cierto?, como para utilizarla para elegir. Pero si yo le pongo un poquito de ritmo, lo voy a hacer con otra, y dice así: pito, pito, colorito, ¿dónde vas tan bonito? A la cera verdadera, ping-pong, fuera. Ya esta cuenta, oh, ya tiene ritmo, ¿no es cierto? Y además nos puede servir, como decía yo, terapéutica. Yo la voy a volver a cantar y cuando yo diga fuera, ustedes van a decir ¡fuera! Y van a tirar fuera todo lo que tengan guardado que les molesta. Hagamos la prueba. Pito, pito, colorito, ¿dónde vas tan bonito? A la cera verdadera, ping pong. Y yo voy a aprovechar también, ¡fuera! Y quedamos todos aliviados con una cuenta tan simple. Ahí en uno de mis libros tengo como 60 cuentas. Además, no se olviden que también podemos inventar. Bueno, y a propósito de cuentas, fíjese que también uno la puede incorporar, vale la redundancia, en un cuento. Y mire cómo queda. Este cuento se llama El medio pollo y dice así: estaba la gallina Francolina poniendo huevos en la cocina. Puso 1, puso 2, puso 3, puso 4, puso 5, puso 6, puso 7, puso 8, oiga, se puso hasta un pan de bizcocho. Y después de poner los huevos, se sentó a empollarlos, lógicamente, y aburrida estaba, tanto tiempo ahí sentada. Entonces se acordó de una canción que le cantaba su mamá gallina a ella y puso a decir así: pica, pollito, pica, pica tu cascarón, ven a tomar triguito, ven a tomar el sol, qué lindo pollito del huevo salió, tan amarillito parece un botón. Se abrieron los huevitos y los pollitos empezaron por todas partes a caminar, y cuando de repente la mamá gallina se dio cuenta que se le había quedado un pollo. Perdón, todavía no era pollo. Se le había quedado un huevo en una esquina. Se acercó y en ese preciso momento el cascarón se abrió y de adentro salió un medio pollo. Pero no era un medio pollo así de grande, no. No, mis amigos. Era la mitad de un pollo. Tenía un ojo, una pata y un ala. Y cuando la Francolina lo ve, sintió un cargo de conciencia tremendo. Entonces el pollito se quedó mirándole y le dijo: ¡ay, mamita! ¿Qué se preocupa tanto, hija? Si a mí me da lo mismo ser diferente. La Francolina lo amaba además porque era tan cariñoso y era el único que se preocupaba de ir a buscar comida. Y mientras iba a buscar comida, él iba cantando así: brinca que brinca, salta que salta, no tengo una patita, ni me hace falta. Brinco que brinco, salto que salto, no tengo una patita, ni me hace falta. Bueno, ahí podemos ver la variedad de alternativas que nos entrega
este recurso llamado cuenta del folclore. Ustedes con su imaginación y su creatividad podrían hacer muchísimas. También, como les decía, pueden inventar más cuentas. Seguimos entonces y vamos a pasar a algo maravilloso que se llama matutines. Sí, los matutines son los versos para comenzar o terminar los cuentos. Ellos se utilizaban antiguamente cuando se hacían las rondas de cuentos alrededor de una fogata o en la cocina. El que empezaba contando empezaba con un matutín y el que terminaba de contar terminaba con el matutín final. ¿Y por qué? Tienen la misma magia que las cuentas. No me pregunten ustedes por qué. Yo diría sabiduría popular, nada más. No tengo otra respuesta. Lo único que sé es que cuando uno parte con un matutín y termina con un matutín, se produce un silencio y una concentración maravillosa y además después quieren más cuentos. Entonces son los versos para comenzar y terminar. Y aquí vamos a contar uno de ellos que dice así. El cuento que les vengo a contar esta tarde se llama La tortilla corredora. Escúchenme bien. Albahaca y hierba buena, el cuento va a empezar. Retamo, cedro y menta, ustedes me van a escuchar. Estaba la señora María, oiga, haciendo una rica tortilla de campo. Conté el cuento y llegué al final. Y voy a decir entonces, y este fue el cuento que de la cordillera me trajo el viento. Cuando lo vuelva a encontrar, se los vuelvo a contar. Una maravilla del folclore. Pruébenlo. Hay muchos matutines. También tengo recopilado. Vean ustedes, conversen con las abuelas, conversen en el vecindario, vean si hay alguien más que sabe. Y siempre acuérdense que está la alternativa de crearlos. Bien, seguimos. Y vamos entonces ahora, y aquí voy a necesitar de su imaginario. ¿No es cierto? Porque, bueno, esta capacitación debo decirles y comunicarles que es la primera vez que la hago, de esta manera virtual. Esta capacitación, todos estos hechos que estamos viendo, yo los hago participar a los alumnos. Pero dadas las condiciones, bueno, hay que adecuarse a los tiempos y pedir que luego se vaya para que nos podamos abrazar y para que nos podamos mirar a los ojos y tomar de las manos. Porque precisamente lo que viene es eso, un círculo grande, tomado de las manos, mirándonos a los ojos, bailando, porque tiene un ritmo, dramatizando, porque lo que se va cantando se va dramatizando. Una maravilla que ha desaparecido, pero que si lo volvemos a poner, aseguro que volverá a reencantar. No es ni más ni menos, mis queridos, que las rondas. ¿No es cierto? Las rondas o corro, como decía Gabriela Mistral. Bien. Y voy a cantar una para que ustedes se recuerden y que también la podemos incorporar dentro de un cuento. Yo puedo decir, fíjense, que Manuel llegó a la plaza y allí se encontró con sus amigos. Sí, y resulta que sus amigos estaban jugando
a la ronda. La niña María ha salido en el baile, baila que baila que baila, y si no lo baila, castigo le dará. Por lo bien que lo baila hermosa Soledad, salga usted, que la puedo ver bailar. ¿Se acuerdan? O esa que dice así: juguemos en el bosque mientras que el lobo no está. ¿Lobo estás? Y hay un niño por ahí que puede decir: está poniendo los zapatos. Juguemos en el bosque mientras que el lobo no está. ¿Lobo estás? Se está poniendo la camisa. Juguemos en el bosque mientras que el lobo no está. ¿Lobo estás? ¡Está sacando el cuchillo! ¡Ah! Y salen todos corriendo y finalmente para abrazarnos podemos cantar, ¿no es cierto? Arroz con leche me quiero casar con una señorita de Portugal. Ronda, mucha ronda. Les encanta a los niños porque además existe gran variedad dentro de ella. Ayudemos a rescatarlas. Permiso, mis amigos. Sigamos entonces. Teníamos las rondas y ahora vamos a pasar a algo que les fascina también a los niños. Ni más ni menos que las adivinanzas. Es algo infalible realmente, donde uno llega con adivinanzas para los grandes y para los chicos, todo el mundo se encanta, porque además es un elemento sociabilizador, porque uno le juega a las adivinanzas, en fin, se produce un intercambio de risas, porque hay que tener ingenio, memoria, ¿no es cierto?, para poder realmente adivinar. Y bueno, yo puedo decir una adivinanza, como por ejemplo: blanco es, la gallina lo pone, con aceite se fríe, con pan se come. ¿Qué será? El huevo. Pero también puedo aprovechar, ¿no es cierto?, mis libros que yo puedo llevar y sacar mi cachipún y decir una adivinanza o pedirle que ellos las lean. Y si no saben leerla, bueno, yo se las puedo leer. A la boca sube llena, de la boca baja vacía. Si no me apuro, la sopa se me fría. Podemos tener una tremenda recopilación de adivinanzas, maravillosas, todas. Y hay para todo. Hay adivinanzas de animales, hay adivinanzas de frutas, hay adivinanzas de partes del cuerpo, en fin. Una variedad inmensa. Y también hay algo que les fascina, fascina, fascina. ¿Sabe qué es lo que son? Aquellos elementos que uno tiene que decir sin equivocarse, sin que se le trabe la lengua. Ayudan a la memoria, ¿sí?, al lenguaje, a repetir correctamente algo que no es tan fácil, porque yo puedo decir: a ver, vamos a jugar a los trabalenguas. Hoy día vamos a hacer toda la sesión prácticamente de trabalengua. Y vamos a partir por uno muy simple, a ver quién lo puede repetir. Paco, Paco, poco, poco, tú no sabes ni yo tampoco. A ver, Paco, Paco, poco, poco, tú no sabes, yo tampoco. Y a ese le podemos poner también un ritmo de palma. Paco, Paco, poco, poco, tú no sabes, yo tampoco. Y de ahí podemos pasar a uno un poquito más complicado, como por ejemplo podría ser lado, le, dolido, lodo, ludo. Decirlo al revés, yo lo dudo.
Ludo, lodo, lido, ledo, lado. ¡Ay! ¡Qué trabajo, señores! Me ha costado. Podemos repetir entre todos, hacer una competencia entre un grupo y otro. Pero también el trabalengua se puede cantar y también se puede adaptar en un cuento. Porque se me había olvidado decirles, mis queridos, que dentro de todos los hechos del folclore poético yo me he dado cuenta que todo lo que se puede contar se puede cantar y todo lo que se puede cantar se puede contar. Entonces, maravillosamente, vamos a hacer la prueba. Y yo les voy a decir un trabalengua bien fácil. Dice así: del pellejo de un ratónico se hizo una levita un gático, se reía el muy simbúrrico de verse tan burocrático, por lo pisiútico, por lo poético, por lo gimnástico y aristocrático. Está muy difícil. Les aseguro que si le ponemos música, se lo van a aprender más fácilmente. A ver, ¿cómo quedaría? Del pellejo de un ratónico se hizo una revista un gático, se reía el muy simbúrrico de verse tan burocrático, por lo pisiútico, por lo poético, por lo gimnástico y aristocrático. Y fíjense una cosa, yo les dije que también podíamos bailar. Por supuesto que podemos cantar y bailar este trabalengua, porque si ustedes se dan cuenta, este trabalengua tiene ritmo de vals. Del pellejo de un ratónico se hizo una levita un gático, se reía el muy simbúrrico de verse tan burocrático, por lo pisiútico, por lo poético, por lo gimnástico y aristocrático. Maravilloso. Perdóneme que me apasione tanto, pero la verdad es que realmente lo encuentro que es así. Maravilloso. Como les decía, disculpen, es una verdadera caja de Pandora, una fuente inmensa llena de recursos, ¿no es cierto? Y yo también puedo incorporar en los cuentos, queda fantástico, incorporar de repente una adivinanza o un trabalengua. Y después nosotros decir, ¿les gustó el trabalengua de este cuento? ¡Ay! Busquemos más, pues. Sigamos avanzando. Después tenemos un recurso que realmente es extraordinario. Ese es aquel recurso que nos conecta con la primera palabra y la primera poesía que escuchamos en nuestra vida. Y es cuando estamos en ese maravilloso medio acuoso adentro de la guatita de la mamá. Cuando ella espera, se acaricia su panza y además canta. Cuando nosotros necesitamos que nuestro niño se duerma, se calme porque tiene algún dolorcito, o a lo mejor algún miedo. Y nosotros entonces lo acunamos y le cantamos. Y hacemos este movimiento de mecimiento, que yo los invito a que ustedes lo puedan hacer con sus alumnos mientras cantan. Y que se puedan tomar todos en ronda y cerrando los ojos se dejen acunar. Quiero hacer con ustedes una prueba. Son ni más ni menos que las canciones de cuna, que además traen la primera poesía que escucha el niño. Les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor, un rato. Arrorró, mi niño, arrorró, mi amor,
pedazo de mi corazón. Este niño lindo no quiere dormir, quiere que le traigan flores del jardín. Canción de cuna. Maravilloso. De repente estamos en un grupo en que está con las revoluciones altas y nosotros llegamos con esta canción y los calmamos. Los que trabajan, las educadoras, que trabajan en salas cunas, en fin, para los padres. La primera música, maravillosa. La primera poesía. Ocúpenla. Y verán los resultados. Y a propósito de la primera poesía, también dentro de estos 13 recursos están las rimas. Y si nos vamos al principio, seguramente ustedes se van a recordar, y los que tienen niños lo pueden hacer, tomando las manitos y diciendo, este dedito compró un huevito. Este lo echó a cocer. Este le echó la sal. Este lo revolvió. Y este dedo gordo se lo comió. Y después seguimos con otras poesías, ¿no es cierto? Nosotros somos un país de poetas. No perdamos la poesía. Una que dice así: una lauchita subió arriba de un reloj. El reloj le dio las 2 y la lauchita bajó. Tenemos ahí con música. Y también podemos decir una poesía más que puede ser entretenida para poder animarlos a que quieran leer más poesía. Y podemos decir así, por ejemplo, otro tipo de ¿cómo se llama? De forma de decir la poesía. No así con el estereotipo de párese y dígala, ¿cierto? Arriba y abajo por los callejones venía una ratita con 20 ratones, unos sin orejas y otros orejones, unos sin ojitos y otros muy ojones, unos sin narices y otros narigones, unos sin colita y otros muy colones, unos sin patitas y otros muy patones, unos sin hocico y otros hocicones. Lo dijeron ustedes. Bien, esa poesía entretenida, dinámica, lúdica, para captarlos y llevarlos a ese gran mundo. Bueno, tenemos también los villancicos, ¿no es cierto? Que cantamos para Navidad, hermosos, que también es necesario que los rescatemos. No necesariamente tiene que ser todo en diciembre, es lo que yo digo. Ese es el problema nuestro con el folclore, lo dejamos todo para septiembre. Pasa septiembre, se fue el folclore, del que yo estoy hablando, ¿no? Del que tiene que ser en forma permanente, del que tendría que estar en los currículos de las estudiantes en las universidades y en los colegios. Bueno, eso da para otro tema. Bien, entonces, los villancicos, siempre los cantamos para Navidad, también podemos escucharlos durante el año.
Seguramente por ahí, por Paine, hay unos grupos que cantaban unos villancicos muy lindos. Aprovechen y rescátenlo. Están también las payas, fantásticas. También hay grandes encuentros de payadores en Casablanca, en Pirque. Yo no soy payadora, le tengo un respeto tremendo porque encuentro que es un arte poético, musical fabuloso, que hay que hacerlo o en décimas o en cuartetas y con un guitarrón. Así que aprovechen. Si están en una zona de payas, vayan, inviten un payador que pueda ir a verlos a la escuela, grábenlo, escúchenlo, fílmenlo. Y a los que les gusta, bueno, es una tradición que no se puede perder. Así que los invito a que se siga practicando la paya, que gracias a Dios en Chile se ha ido agrandando y han mucha gente, gente joven que se ha entusiasmado con las décimas y con las payas. Además tenemos las canciones tradicionales. Sí, canciones tradicionales que se han ido perdiendo. Yo me acuerdo, bueno, yo en el jardín todos los días cantaba una canción y todos los días contaba un cuento. No teníamos aparatos tecnológicos, o sea, no teníamos radio ni ninguna de esas cosas. Así que todos los días hacíamos canciones. Y bueno, y en mi vida también. Íbamos a un asado, cantábamos. Íbamos de paseo, cantábamos. Nos juntábamos, hacíamos una fogata en la playa, cantábamos. Y teníamos unas canciones típicas para esos momentos. Las canciones tradicionales son fantásticas, justamente como animación y como fomento a la lectura. También tienen una letra que la podemos no solamente cantar, sino que contar. Y también la podemos introducir, como yo introduje en ese cuento, una canción tradicional, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de la tortilla corredora, ella siguió caminando una vez que se había salvado ya de los 7 chiquillos y del marido, y tomó por una alameda. Y ahí iba mirando los álamos feliz de la vida, cuando de repente se encontró con un gallo que estaba parado arriba de un palo. Y que estaba cantando, pero que no les explico cómo. Revolví el gallinero, un gallo de la pasión, que aunque era muy chiquitito tenía gran corazón. Cocoroco, cocoroco, cocoroco. A ver todos juntos. Y con palmas también. Y este es el cuento del gallo pelao que al saltar la tapia se quedó enredado. Y este es el cuento del gallo pelao que al saltar la tapia se quedó enredado. Cocoroco, cocoroco, cocoroco. Ahí tenemos la incorporación, ¿no es cierto?, de una canción tradicional dentro de un cuento. Y después, perfectamente bien, podemos cantarla. Y si de canciones se trata, así como las adivinanzas, piensen ustedes que yo, acá en este libro, yo hice una recopilación de estas canciones de todos los tiempos, hay 60 canciones, con su música, con su letra, y 14 romances. O sea, y a los niños siempre le van a volver a gustar este tipo de canciones. Así que los invito a incorporarla. Y a propósito de canciones tradicionales, están también los romances. Los romances, ¿no es cierto?, que viajaron desde España, de Portugal y de Francia, pasaron por toda América y llegaron a Chile y se han ido perdiendo. Sí, se han ido perdiendo y eran muy entretenidos porque se podían dramatizar, jugar, cantar y bailar. Poemas épico-musicales. Como por ejemplo,
Vamos a ver si se acuerdan. Estaba el señor Don Gato. Ese es un romance. El otro romance. Eran 3 alpinos. Bien. Otro romance más que hay por ahí. Alicia va en el coche. Rescatemos los romances, juguemos, bailemos con ellos. Yo les voy a contar uno muy chileno que dice así. Porque como les decía, todos estos hechos se pueden contar, se pueden cantar y se pueden bailar. Entonces dice este romance de la pulga y el piojo. La pulga y el piojo se quieren casar y ya no lo hacen por falta de pan. Contesta la hormiga desde el hormigal. Que se hagan las bodas que yo pongo el pan. Ah, ya no es por el pan que ya lo tenemos, dijo el piojo. Y ahora que encante, ¿dónde sacaremos? Contesta la rana adentro el barrial. Que se hagan las bodas que yo cantaré. ¡Uy, qué bueno! Dijo la pulga. Ya no es porque encante que ya lo tenemos. Ahora que en baile, ¿dónde sacaremos? Contesta la araña arriba el telar. Que se hagan las bodas, que yo danzaré. Y así sigue y sigue. Y este romance parte por la música, no por el cuento. Esto es algo que yo he incorporado, porque igual como cuando nos pasa, cuando escuchamos una canción, entre la música, a veces la letra no la captamos tan bien, y todas las letras tienen una historia. Entonces, por eso yo los invito a que digan, eran 3 alpinos que venían de la guerra. El más chiquitito traía un ramo de flores, y que después lo contemos y además lo juguemos, como en el caso de la pulga y el piojo, que la podemos bailar. La pulga y el piojo se quieren casar y ya no lo hacen por falta de pan. Contesta la hormiga desde el hormigón. Que se hagan las bodas que yo cantaré. Romances. Ayúdenme a rescatar los romances. Hay muchísimos por ahí y son hermosísimos. Entonces ya nosotros, en nuestra visita a aquellas aulas donde ustedes van, pueden llegar con toda esta batería del folclore poético. Y solamente me estaría faltando, y con esto quiero terminar la charla y quiero terminar el folclore poético, que son los llamados cuentos de nunca acabar. ¿Sí? Como su nombre lo dice, no se terminan nunca. Muchas veces nosotros decimos, ¿hasta cuándo seguirá esta pandemia? Si se parece al cuento de nunca acabar. Pero ya se va a terminar. Y decimos así, por ejemplo, hay unos tan simples, seguramente ustedes se lo deben de saber, ponen a prueba la memoria, ¿no es cierto? Y la paciencia del que lo está escuchando. Yo digo, José se llamaba él, padre, Josefa la mamá, y el hijo que tuvieron le pusieron José, y ese también tiene una canción, ¿sí? O otro que dice por ahí, este era un rey que tenía 2 hijos, uno se llamaba Pancho y el otro se llamaba Francisco, uno era más alto y el otro era más chico. Cuando el rey se levantaba, se levantaba con sus 2 hijos, uno se llamaba
Pancho, y el otro se llamaba Francisco. Bien, y después de levantarse, el rey se comía un suculento desayuno de campo y lo hacía con sus dos hijos. Uno se llamaba Pancho y el otro se llamaba Francisco. Y así sigue y sigue y sigue el cuento de nunca acabar. Bueno, mis queridos, hemos llegado a su fin. Espero que esta capacitación tenga un gran sentido para ustedes y sea de una gran ayuda en el maravilloso arte de encantar a través de los cuentos. Tienen la suerte, como voluntarios del taller de cuentacuentos del Maipo, de llegar a lugares vulnerables donde, si no fuera por la hermosa labor de ustedes, esos cientos de niños se quedarían sin escuchar historias, sin la presencia de ustedes. Antes de terminar, quiero invitarlos a que ustedes puedan crear, sobre todo ahora que estamos en este momento, haciendo cuarentena. A lo mejor muchos están haciendo teletrabajo o con su familia, siempre van a tener a lo mejor algún momento. Quiero invitarlos a que creen ustedes, cada uno, un artefacto mágico del folclore poético, como los he llamado, que no es más que un objeto hecho con material reciclable, porque en este momento no podemos salir fuera de la casa, y esa es la gracia, desarrollar la creatividad. Como por ejemplo una caja de zapatos, ¿sí? Como por ejemplo un delantal de cocina, en que le podemos poner más bolsillos. Y crear este objeto mágico del folclore poético, en que ustedes le puedan introducir a él adivinanzas, trabalengua, y lo puedan transportar cuando ya podamos salir a los lugares donde ustedes van a contar. Pero mientras tanto lo van llenando con adivinanzas, con trabalengua, con rimas, con canciones. En el video, ustedes van a ver fotografías de distintos alumnos que han hecho estos artefactos mágicos. Y me han contado que realmente cada vez que llegan a un lugar con ellos, los niños, y no solamente los niños, los grandes, se fascinan. Entonces, los invito a que con estos 13 hechos del folclore, ustedes creen este artefacto mágico. Miren la fotografía para que puedan inventar uno. Y después lo fotografían y se lo hacen llegar a Begoña, y Begoña me los puede hacer llegar a mí. Lo otro, todos estos libros que tengo acá están a disposición de ustedes. Hay algunos que se pueden conseguir en bibliotecas y los otros son autoeditados, así que se pueden comunicar conmigo. Lamentablemente, bueno, como estamos en remoto, no los pueden ver ni hojear, porque normalmente yo los llevo a las capacitaciones, pero si alguno se interesa, lo podemos hacer llegar. Yo voy a dejar mi correo puesto en el video. También el correo de Begoña, para que todas las preguntas que quieran ustedes hacer por ese medio, yo las leo y se las contesto. Los libros también, y los artefactos mágicos los van a tener a su disposición. Si después nos mandan la fotografía, maravilloso. Solamente despedirme y agradecer una vez más a Begoña Faúndez, directora del taller
Cuentacuentos del Maipo. Y hay quien auspicia que se puedan realizar estos programas la Corporación Empresas del Maipo. Yo muy agradecida y muy contenta de poder entregar este tesoro. Así que, como dicen por ahí, y este fue el cuento de la María Sarmiento, que se subió al tejado y se lo llevó el viento. Cuando lo vuelva a encontrar, se lo vuelvo a contar. Y bendito y alabado, mis queridos voluntarios del Maipo, este cuento no ha terminado. Muchas gracias. Y como siempre a uno se le olvida algo, se me había olvidado una cosa. Los apuntes se los voy a hacer llegar con Begoña. Muchas gracias.